¿Qué me diríais si os digo que este cuadro, aparentemente pintado por Giacometti, en realidad está en el Museo del Prado? Incluso estas aparentes pinturas rupestres también están en el Museo del Prado. Si queréis averiguarlo, quedaros en este vídeo y os cuento todos los secretos de cuadros en miniatura dentro del Museo del Prado. Hoy estamos en una localización diferente porque os vamos a hablar de cuadros y en concreto de una página web absolutamente fascinante. Es la web del Museo del Prado. Dentro de las múltiples opciones que tiene esta página web, por la cual ha recibido totalmente justificado infinidad de premios, es la página dedicada a las visitas virtuales. Esto nos permite contemplar los cuadros libres de visitantes y desde la comodidad de nuestras propias casas. Por ejemplo, detalles como los ojos de Carlos V en la batalla de Mühlberg, porque no tenemos altura suficiente para ascender al lugar donde se encuentra este detalle. Pues bien, gracias a esta página web apreciamos que Carlos V tenía unos ojos marrones verdosos. Y como estos, infinidad de detalles que nos descubren secretos fascinantes dentro de los cuadros del Museo del Prado, que es lo que a continuación vamos a desvelar. El podernos acercar con tanto lujo de detalles a los cuadros nos permite ver detalles que de otra manera es absolutamente imposible y nos ayudan a entender las técnicas de los pintores. Es como descubrir sus secretos, saber cómo estaban pintando estos cuadros. El caso más evidente lo vemos en la Adoración de los Magos de Juan Bautista Maíno. En este cuadro apreciaréis que hay un cáliz que sostiene uno de los Reyes Magos que se ha vuelto transparente. Se ha vuelto transparente porque estaban utilizando blanco de plomo y ese color, ya sabéis, y con el tiempo se vuelve transparentoso y deja ver las capas que hay por debajo. Gracias a eso, sabemos que Juan Bautista Maíno primero hizo el manto del personaje que hay detrás y posteriormente hizo ese cáliz que ahora se está volviendo transparente y que si nos acercamos mucho, como nos permite esta página web, lo apreciamos en detalle. Pero no solamente es él, también hay otros artistas, como por ejemplo Tintoretto, que basan su técnica en puras manchas, de tal manera que si nos acercamos, comprobaremos que los cuadros se van volviendo cada vez más abstractos, a tal nivel que en este cuadro, El lavatorio de Cristo, cuando aparece en la última cena, los personajes apenas están esbozados, son simples manchas, simples líneas. Y eso nos permite descubrir uno de los secretos con el que iniciábamos este vídeo. Esos personajes fantasmagóricos que podríamos atribuir a Giacometti, en realidad son unos personajes que aparecen muy cerca del punto de fuga, en la más absoluta lejanía del paisaje, representando eso a tres individuos hechos apenas con unos brochados. Son unos pegotes de óleo que cuando los vemos a la determinada distancia que nos propone el artista, comprobamos que son figuras, pero que de cerca son puras manchas. Y no es el único caso. También nos encontramos imágenes, por ejemplo, del Bosco, en la cual esas manchas parecen, como decíamos al iniciar este vídeo, pinturas rupestres, pero que en el fondo son los últimos personajes que aparecen en el Jardín de las Delicias. Esos personajes que se ven en la lejanía son parte de esos detalles. Por ejemplo, si nos acercamos gracias a esta opción al carro de heno, ese cuadro tan emblemático del Bosco, nos daremos cuenta que la partitura que sostienen los personajes que culminan este carro se puede leer. Es una partitura perfectamente legible cuando utilizamos este tipo de aplicaciones. Cuando los artistas son tan detallistas y meten toda esa profusión de elementos decorativos, nos permiten descubrir algunas historias absolutamente fascinantes. Ahora nos vamos a centrar en este cuadro, en la colección de cuadros del archiduque Leopoldo de Austria. Es un cuadro pintado por David Teniers y se aprecia tal cantidad de detalles que incluso en la esquina inferior izquierda, donde aparece el cuadro de San Lucas, podemos apreciar que el propio San Lucas se está dibujando, con lo cual vemos un dibujo incluido en un cuadro que a su vez está incluido en otro cuadro. Esta galería de arte, en el fondo, no deja de ser una promoción política del propio Leopoldo de Austria, que trataba con este tipo de cuadros de fardar ante sus visitantes de la enorme colección de obra artística que tenía.
La prueba evidente es que David Teniers, replicando un poco lo que ocurría en esta colección, incluye en los marcos de los cuadros los nombres de algunos artistas, de tal manera que podemos identificar cuadros de Tiziano y correctamente identificados, porque son cuadros que se conservan en la actualidad. Pero hay uno de ellos especialmente singular. Si nos fijamos justo encima del sombrero del archiduque Leopoldo, apreciaremos un retrato de un joven que también lleva un sombrero, pero es un sombrero muy anterior en la moda, es decir, es un sombrero renacentista. Pues bien, ese sombrero en realidad está identificando a un joven que no sabemos cuál es su identidad, pero según esos marcos en los que aparece la autoría de los pintores, nos dice que es de Leonardo da Vinci. Ahora bien, actualmente no se conoce ningún retrato a ningún joven pintado por Leonardo que corresponda con esa imagen. Por lo tanto, solamente tenemos dos opciones. La primera opción es que los secretarios, los empleados, al fin y al cabo, del archiduque Leopoldo se equivocasen identificando un cuadro, un retrato renacentista con un cuadro de la mano o del estilo de Leonardo. Esa es una de las opciones. Pero si los demás son correctos, lo lógico es pensar que en realidad identificaron correctamente ese retrato y que ese joven habría sido pintado por Leonardo da Vinci. Ahora bien, de ser así, ese cuadro está absolutamente perdido. No se ha podido identificar en ninguna colección ese retrato exacto pintado por Leonardo. Por lo tanto, nos enfrentaríamos a una obra perdida. Es decir, que este cuadro de David Teniers sería actualmente la única pista o de las pocas pistas para identificar ese cuadro de Leonardo da Vinci. Incluso si a esta profusión de detalles, a esta minuciosidad de los artistas, ponemos los cuadros un poco en el contexto histórico y nos daremos cuenta que pueden ser claves para descubrir algunos secretos. Ahora nos vamos a desplazar a las salas, dentro de esta página web, a las salas del pleno barroco. Es la sala donde hay cuadros de, por ejemplo, Francisco Ricci, Carreño de Miranda y un artista quizás no tan conocido, que es Juan de Pareja. De hecho, el cuadro al que nos vamos a acercar ahora es de los pocos cuadros que tiene expuesto el Museo del Prado sobre este artista. Juan de Pareja, muchos le conoceréis porque fue el esclavo de Velázquez. Velázquez le tuvo a su disposición hasta que en su segundo viaje a Roma le libera. Es cuando le pinta este cuadro por el que ha pasado a la historia. Pues bien, ese viaje a Roma siempre se ha dicho que marcó decisivamente la carrera de Velázquez, pero también lo hizo para Juan de Pareja. Y lo apreciamos simplemente con analizar este cuadro, porque ese cuadro, el que se está exponiendo a día de hoy en el Museo del Prado, es en realidad una versión de la Vocación de San Mateo, pintada por Caravaggio décadas antes, y que Juan de Pareja muy posiblemente vio en Roma en la iglesia de San Luis de los Franceses, donde actualmente se conserva esta obra de Caravaggio. Pues bien, lo que hace Juan de Pareja al versionar la Vocación de San Mateo en su propio estilo es añadir unos personajes muy singulares. Por ejemplo, el personaje que vemos a la izquierda es evidente que es un autorretrato. Es el propio Juan de Pareja incorporándose como un personaje bíblico. De hecho, si os fijáis, en sus manos sostiene un papel que tiene cierta relevancia porque en ese papel aparece su firma. Es lo que le está identificando. Pero junto a él hay otro personaje que también es muy característico. Es un personaje en el que hay un detalle que destaca enormemente, y es que lleva espuelas. Las espuelas no es algo muy frecuente precisamente en el siglo I, pero bueno, tampoco es frecuente nada de los ropajes con los que aparecen. En realidad son ropajes coetáneos al artista. Es la ropa que llevaban en esa época, en el siglo XVII. Pues bien, ese personaje que lleva espuelas se parece sospechosamente a otro retrato que hace un compañero de Juan de Pareja. Cuando Juan de Pareja trabajaba en el taller de Velázquez, vino a aprender del gran maestro de Diego Velázquez, un jovenzuelo que se llamaba Juan de Alfaro. Juan de Alfaro pudo disfrutar poco de sus enseñanzas porque en las pocas semanas de llegar a Madrid el propio Velázquez fallece y su aprendizaje apenas queda en nada. Pero lo que sí conservamos de Juan de Alfaro es un dibujo del difunto Velázquez. Es esta imagen que estáis viendo en pantalla. Pues bien, ese dibujo de Velázquez fallecido y ese personaje en las espuelas se parecen sospechosamente. Por lo tanto, parece que Juan de Pareja está incorporando como otro personaje más de esa escena bíblica al propio Diego Velázquez. Lo llamativo de esta escena es que Velázquez también sostiene un papel en sus manos, un papel que al igual que el que sostiene Juan de Pareja parece tener cierta importancia. Precisamente gracias a esta aplicación que ofrece la página web podemos acercarnos con muchísimo detalle.
Lo enigmático del asunto es que todavía no se ha descifrado qué diantres pone en ese papel, si es que pone algo, porque eso es un enigma que aún está por resolver. Así que si tenéis alguna idea, alguna propuesta que hacer, nos la podéis incluir en los comentarios y desde luego, si os ha gustado este vídeo, os animo a que os suscribáis y que sigamos en contacto. Un abrazo a todos.